Ella dijo el nombre de su muerte y el mundo se detuvo para escuchar la prueba. En el pequeño salón de la colonia La Lagunilla, el aroma a café de olla y a rutina era el único consuelo de Valeria. El aire parecía denso y una vieja radio de madera chirriaba canciones antiguas, un ruido melancólico. Renata, la niña de rizos oscuros, jugaba en silencio en el suelo. De pronto, la voz potente de una diva de la era de oro de la radio mexicana, de la XCW, la voz de la América Latina, llenó el ambiente. Renata se detuvo, sus ojos oscuros fijos en el vacío, con una certeza fría que no cabía en sus años. «Esa soy yo, mami», susurró la niña, señalando el aparato. Dio el nombre que había muerto 50 años antes, Alma Ríos. Valeria sintió el temblor familiar de la madre, que intenta proteger la vívida imaginación de su hija, sonriendo para calmarla. Pero la sonrisa murió cuando la pequeña voz describió el vestido de seda azul y la forma exacta de una muerte en el escenario. La aprensión se hizo palpable, aplastando la lógica. En el instante en que Renata recitó un verso prohibido, una copla sobre un adiós en la niebla de Veracruz, que la biografía oficial decía estar perdida o nunca grabada. La canción secreta fue el detonante. Fue la prueba íntima e imposible que la haría confrontar su fe y buscar al musicólogo escéptico, el doctor Santiago Robles, para intentar silenciar aquella voz que venía del pasado. La mañana en La Lagunilla, Ciudad de México, comenzaba con la innegable autoridad del sol bajo, pintando de dorado una vida que se construía sobre la lógica gris del cotidiano. Ahí, donde el fuerte aroma del café de olla se mezclaba con el ruido constante de la avenida, vivía Valeria, la persona en el centro de esta experiencia. A sus 30 y tantos años, ella era el tipo de mujer cuyos pies estaban sólidamente plantados en el asfalto. Para ella, cada evento era hijo de una causa, cada día era fruto de un esfuerzo metódico. El universo de Valeria era un mecanismo de precisión, sin espacio para lo inexplicable o lo poético. La vida era dura, y la razón era la única ancla que ella reconocía. Sin embargo, en su pequeña casa, Valeria albergaba una anomalía perfecta: su hija, Renata. Con solo 4 años, Renata era una paradoja andante, un alma antigua vestida en rizos oscuros y ojos absurdamente expresivos que parecían cargar el filtro de décadas vividas. La niña no mostraba el menor interés por el universo infantil estandarizado. Rechazaba los colores chillones de los dibujos animados y las canciones pop infantiles. En su lugar, su melodía favorita era el blues melancólico que escurría de los viejos tocadiscos de su abuela, un ritmo lento forjado en madrugadas perdidas y corazones rotos. Cuando Renata cantaba, la técnica vocal que emanaba de su diminuto cuerpo era tan refinada, tan llena de un patos incomprensible para su edad, que silenciaba a cualquiera que la oyera. Era la voz de una diva que había conocido el apogeo y la caída, algo que una niña jamás debería dominar. El mundo común de Valeria, el universo regido por la causa y el efecto, se desintegró de forma irreversible un domingo de limpieza. El olor a cera y cloro flotaba en el aire, mientras una radio de madera antigua, empolvada y heredada, chirriaba en una esquina, rescatando canciones de la época de oro de la radio, fragmentos sonoros de los años 50. La música que llenó el salón en ese instante era una sinfonía dramática y potente, conducida por la voz femenina más triste y grandiosa que Valeria jamás había escuchado. Era la banda sonora de un lamento que venía desde el fondo del tiempo. Renata, que hasta entonces estaba absorta construyendo torres inestables con sus bloquecitos de colores, se paralizó. El pequeño cuerpo infantil se puso rígido y su rostro se fijó en la radio con una intensidad gélida y una certeza que no cabía en sus cortos años de vida.
El silencio de la casa se volvió opresor, roto solo por la voz que cantaba el dolor en el aire. Renata levantó un dedo y señaló el origen del sonido con una precisión quirúrgica. «Esa soy yo, mami», susurró ella. La voz infantil cargaba ahora un timbre de familiaridad imposible, como si la canción fuera un espejo de su propia historia. La afirmación vino con un detalle que le heló la sangre a Valeria. «Yo morí en el escenario con este vestido de seda azul». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento irracional que su mente intentó aplastar inmediatamente. Solo era una niña inventando cuentos, pensó. La imaginación infantil era fértil y la radio estaba ahí. Pero la mente no tuvo tiempo de levantar sus defensas. El nombre vino enseguida, articulado con la precisión solemne de un epitafio: Alma Ríos. Alma Ríos, la voz melancólica de la madrugada, una cantante famosa que había fallecido en circunstancias trágicas y misteriosas en el apogeo de su carrera, décadas antes de que Renata siquiera fuera concebida. Aquel nombre, dicho por aquellos labios tan pequeños, fue el evento que rompió la normalidad, la astilla de cristal que rasgó el tejido de la realidad de Valeria. En los días que siguieron, la negación se convirtió en el único escudo de Valeria. Se aferró a la lógica con la fuerza desesperada de quien se ahoga. La primera búsqueda fue por respuestas racionales, consultas apresuradas al pediatra y enseguida a un psicólogo infantil trajeron el diagnóstico esperado: imaginación vívida, un deseo inconsciente de atención, o criptomnesia mediática, la memoria olvidada de algo que ella pudo haber visto en la televisión o escuchado sin prestar atención. El escepticismo materno era, en el fondo, una forma de protección. Si aquello no era real, su hija estaba segura. Sin embargo, la extrañeza se infiltraba en el cotidiano de forma progresiva y sutil. Renata comenzó a tararear fragmentos del vasto repertorio de Alma Ríos, pero con una peculiaridad perturbadora. No eran los grandes éxitos que se encontraban en colecciones actuales. Eran B-sides oscuras, canciones que apenas se mencionaban en documentales, melodías que Valeria tuvo que rebuscar en archivos digitales empolvados para confirmar su existencia. La tensión en la casa no provenía de gritos o histeria, sino de un silencio pesado y contenido, sofocado por la negación materna, pero alimentado por la certeza inquebrantable en los ojos de la niña. El miedo de Valeria no era a un fantasma, sino a la pérdida de la cordura de su hija o de la suya propia. Intentaba anclar a la niña al presente, llenando la casa con juguetes nuevos y música alegre. Pero Renata siempre regresaba a la esquina silenciosa, a la melancolía de un pasado que ella afirmaba ser suyo. Un día, mientras Valeria preparaba la cena, Renata estaba dibujando. La hoja de papel, generalmente llena de garabatos coloridos, traía un retrato impresionante para una niña de 4 años. Era el rostro de una mujer elegante, de cabello oscuro y ojos tristes, con un largo vestido azul. El dibujo era detallado, casi melancólico, y debajo de él Renata escribió, con trazos vacilantes pero perfectamente legibles, el nombre Alma. Valeria se quedó parada en la puerta de la cocina, el olor a comida quemada pasando desapercibido. La letra de la niña, que apenas lograba escribir su propio nombre, parecía haber sido guiada por una mano más firme, más vieja. El test de realidad de Valeria alcanzó un nuevo pico de presión cuando decidió probar la memoria de Renata de forma sutil. Valeria buscó en internet una foto de Alma Ríos y, fingiendo curiosidad, le preguntó a su hija quién era aquella señora. Renata sonrió con condescendencia, como una maestra corrigiendo un error simple. «Esa es tía Teresa», dijo la niña, refiriéndose a la pianista de Alma, cuyo nombre solo se mencionaba en notas a pie de página de biografías antiguas.
Ella siempre me llamaba Sirenita, porque me gustaba cantar cerca del agua. Valeria tragó saliva. La biografía más detallada de la cantante confirmaba que sí, la pianista se llamaba Teresa y que sí, el apodo cariñoso para Alma era Sirenita. Detalles íntimos, guardados bajo llave, rescatados por la dulce voz de una niña que ni siquiera había existido en la misma época. El evento inquietante se solidificó en un momento inesperado, cargado de la emoción sutil que invita a continuar. Cierta noche, Valeria veía un antiguo show de televisión en YouTube, una grabación granulada y rara de Alma Ríos. Al final de la presentación, la cantante hacía una reverencia con la mano izquierda sobre el corazón, un gesto peculiar y dramático que no era común. Renata, durmiendo pacíficamente al lado de su madre en el sillón, súbitamente movió el brazo, replicando el exacto gesto de reverencia con la misma melancolía antes de acurrucarse de nuevo. No fue un susto, fue la certeza helada de que el alma de la cantante estaba allí, anidada en el cuerpo de su hija, esperando el momento justo para revelarse por completo. La duda racional de Valeria, esa fuerza que se opone a lo inexplicable, comenzaba a ceder, no por una prueba estrondosa, sino por el peso acumulado de pequeños, imposibles detalles. Ella miró el rostro angelical de Renata durmiendo y se preguntó, si la hija estaba equivocada, ¿cómo explicaría el gesto de la mano, el apodo secreto y el rostro dibujado con la precisión de un fantasma? ¿Qué más escondía aquella pequeña alma sobre la voz melancólica de la madrugada? El escudo de negación que Valeria había levantado a su alrededor comenzó a resquebrajarse bajo el peso de las evidencias. Se dio cuenta de que la mente racional, la fuerza que se opone a lo inexplicable, necesitaba un adversario a su altura para ser, de hecho, derribada. No bastaba que la niña recitara apodos cariñosos o dibujara retratos melancólicos. Era necesario que la alegación resistiera el escrutinio de la autoridad y del escepticismo. La jornada emocional de Valeria se intensificó. No estaba solo lidiando con el misterio, estaba intentando desesperadamente racionalizar lo ocurrido, encajar el cuadrado imposible de Renata en el círculo de la normalidad. Pero la niña continuaba probando lo contrario con la suavidad inquebrantable de una verdad silenciosa. Las primeras pruebas concretas surgieron de forma inesperada. Renata no solo conocía el repertorio público de Alma Ríos, sino que dominaba lo no dicho, lo marginal. En una tarde lluviosa, mientras hojeaban un álbum de fotografías antiguas de la familia de Valeria, Renata señaló un gramófono empolvado, un objeto que ni Valeria recordaba tener en casa de su abuela. «El olor de ese estudio era a polvo y clavel», comentó casualmente. Valeria confirmó más tarde. El estudio de la XW de los años 50 era notorio por el aire pesado y por la esencia de clavel que la operadora de audio solía rociar para enmascarar el olor a humedad. Eran detalles sensoriales, vívidos y anacrónicos. La tensión crecía de forma contenida, infiltrándose por los poros de la vida doméstica. No había gritos o sustos, solo una incomodidad intelectual que se instalaba en el salón, en los juegos, en el silencio de la noche. La negación de Valeria se transformaba en una sofocante duda. Aquel momento de incomodidad exigía una reacción más drástica, una prueba profesional. Para invalidar el misterio de una vez por todas, Valeria buscó al único hombre que podría hacerlo con autoridad incontestable: el doctor Santiago Robles. Él era la personificación de la razón pura, un musicólogo y crítico musical respetado en el medio académico, conocido por su escepticismo implacable y su aversión a cualquier forma de misticismo. Santiago Robles era, sin saberlo, la fuerza que se opone ideal, el antagonista racional. Valeria lo buscó en su oficina empolvada en la universidad, un santuario de archivos y partituras antiguas, donde la lógica regía cada nota.
Él la recibió con una pulcritud distante, escuchando la historia de Renata con la paciencia aburrida de quien ya catalogó cientos de fenómenos psicológicos. Inmediatamente, descartó la alegación de reencarnación como un fenómeno de criptomnesia mediática potenciada por la idealización materna, la necesidad de Valeria de proyectar algo extraordinario en su hija. Usó la ciencia para intentar silenciar la emoción. El doctor Robles, sin embargo, accedió a realizar una prueba. Veía esto como una oportunidad de documentar un caso clásico de sugestión, una mera curiosidad académica. La prueba vino bajo la forma de preguntas técnicas, trampas sutiles para desenmascarar la farsa. «Pequeña», le preguntó a Renata con una sonrisa condescendiente, ¿cuáles eran los instrumentos que acompañaban a la voz melancólica en su primera grabación de estudio, la de 1952? La respuesta de Renata vino sin vacilación, con la precisión de una veterana. No solo nombró el cuarteto clásico, guitarra, requinto, pandero y el inusual bandoneón de apoyo, sino que también recitó los apodos que la cantante usaba para los músicos. El chino de la guitarra, él era Manos de Mantequilla, dijo, moviendo la cabeza con una ligera irritación. El gesto fue sutil, pero el patos no. La sonrisa del doctor Robles vaciló. La presencia que resistía sintió el primer temblor. La orquestación era un detalle que solo coleccionistas e investigadores profundos conocían. Pero lo que realmente rompió la frialdad del musicólogo fue cuando Renata reveló un verso de una canción que la biografía oficial de Alma decía haber sido perdida o nunca grabada. La niña se levantó de la silla, sus ojos fijos en un punto invisible en la pared, y entonó una copla entera con una melodía triste, casi un lamento. Era un verso sobre un adiós melancólico en la niebla de Veracruz, un poema sobre el dolor de una despedida incompleta. La voz de la niña era potente, llena de vibratos complejos que una garganta infantil simplemente no debería ser capaz de producir. Aquel fragmento, aquella melodía no registrada, era una prueba concreta. El doctor Robles, el gran escéptico, sintió una incomodidad intelectual instalarse. Abrió y cerró la boca algunas veces, incapaz de encajar la voz de la niña en cualquier teoría psicológica conocida. Su mirada sobre Valeria cambió. El juicio dio lugar a una perplejidad aguda. Ya no estaba viendo a una madre en negación, sino a alguien que, como él, estaba siendo forzada a confrontar la fragilidad de la lógica. La tensión creció en el aire. La intensificación emocional se dio con la participación de la familia. La abuela de Renata, antes una aliada discreta, comenzó a recordar hechos que había olvidado. Ella recordaba vagamente a Alma Ríos, pero no su música. Lo que recordaba era la obsesión de la cantante por una joya específica, un pequeño broche en forma de rosa. Y días después, mientras buscaba un par de aretes antiguos, Valeria encontró en una caja de costura olvidada, en el fondo del armario, un pequeño broche de plata, idéntico a la descripción. El objeto era un símbolo recurrente, un lazo entre el presente y el pasado que pulsaba con una energía silenciosa. La duda, antes contenida y privada, se hacía palpable, contaminando el ambiente. El doctor Robles, aunque renuente, acordó extender la investigación, proponiendo una visita a un museo de la radio en la Ciudad de México. Todavía buscaba la confirmación de que todo era una farsa, la esperanza de que la razón venciera. Pero, en realidad, su búsqueda se había transformado en la búsqueda de una respuesta, cualquiera que fuera, que pudiera traer alivio a su espíritu escéptico, ahora torturado por la posibilidad de lo inexplicable. El siguiente paso los llevaría directamente al corazón del misterio, donde la lógica ya no tendría cómo sostenerse. El silencio guardaba la respuesta más inquietante. La ida al Museo de la Radio y la comunicación en la CDMX no era una simple investigación,
Era el campo de batalla final entre la lógica de Valeria y el misterio que se anidaba en su hija. El doctor Santiago Robles, la presencia que resiste, todavía se aferraba a la esperanza de que el ambiente controlado, repleto de reliquias empolvadas, desenmascarara la anomalía como una mera puesta en escena. Valeria, por su parte, estaba cansada de luchar, su agotamiento transformado en una búsqueda silenciosa de algo que le diera paz, fuera la verdad racional o la aceptación de lo inexplicable. El museo era un laberinto de sombras y silencio. Olía a historia antigua, a celuloide quemado y a naftalina. Mientras Robles examinaba los archivos con la mirada clínica de un científico, Renata caminaba por la galería con la familiaridad de quien regresa a casa tras un largo viaje. No miraba las piezas con la curiosidad de una niña, sino con la melancolía de una propietaria. El momento crucial llegó en una sala más pequeña, dedicada a los grandes nombres de la época de oro de la radio. Allí, en el centro, bajo una luz tenue y amarillenta, reposaba el símbolo central de toda la trama. Un antiguo micrófono de listón, de metal frío e imponente, idéntico al que Alma Ríos usaba en sus espectáculos más célebres. Era una pieza de tecnología dramática, un pedestal para la voz que había marcado una época. Al ver el micrófono, Renata se detuvo. Sus ojos castaños, antes cargados de una sabiduría imposible, súbitamente se llenaron de un terror abrumador. No manifestó la curiosidad infantil ni la fascinación. La niña corrió hacia el objeto, pero no para tocarlo con reverencia, sino para abrazar el pedestal como si fuera un ancla en medio de una tormenta. El dolor que emergió de ella no era el de una niña asustada por un objeto desconocido. Era el dolor de la memoria confrontada, un carrusel emocional que golpeó a Valeria de lleno. Renata no lloraba por miedo, gemía en convulsiones silenciosas, el cuerpo temblando. Eran las lágrimas de alguien consumido por la culpa, el lamento de un error trágico cometido en el pasado. Me caí por culpa de la canción, susurró la voz rompiéndose en un hilo de tristeza. La revelación íntima e inédita vino en un susurro casi inaudible, pero con la fuerza de un trueno. La biografía oficial, leída y releída por Valeria y por el doctor Robles, afirmaba que la causa de la muerte de Alma Ríos había sido un ataque al corazón fulminante en el escenario. Pero el susurro de Renata pintaba un cuadro diferente. No fue la enfermedad, fue una distracción fatal. Cambié la palabra, mami. Cambié la palabra aquella noche y se me olvidó respirar. Renata se refería a la canción de adiós, el fragmento de música que la biografía decía ser perdida o nunca grabada. Aquella sobre el adiós en la niebla de Veracruz. Según la niña, Alma Ríos había alterado secretamente una palabra crucial en la letra original, un cambio impulsivo que solo ella y su pianista sabían. En el escenario, en aquel momento final, el lapsus de memoria la desequilibró, rompió su ritmo y causó su colapso fatal. Era una verdad pequeña, íntima, cargada de vergüenza personal. El secreto de la muerte de la cantante no era una falla del corazón, sino una falla del alma, una culpa irreparable. El doctor Robles retrocedió un paso, pálido. La lógica se había roto. Un ataque cardíaco era verificable. La culpa, la alteración de una palabra secreta, era un detalle que solo la propia cantante podría saber. No había criptomnesia mediática que explicara un secreto guardado por décadas. La duda racional se transformó en búsqueda emocional. Valeria, sintiendo el dolor genuino y la vergüenza sofocante de su hija, dejó de luchar contra la fe. En ese instante, vio a Alma Ríos enfrente de ella, vestida de seda azul, y ya no más a su pequeña Renata. La búsqueda cambió de foco. Ya no era por pruebas que convencieran al mundo, sino por perdón que salvara el alma de aquella niña.
La alternancia natural de emociones alcanzó su punto álgido. En el museo, mientras el doctor Robles se debatía sobre la teoría, intentando desesperadamente encontrar una nueva explicación académica, Valeria simplemente abrazó a Renata. El miedo dio lugar a la empatía. La tensión cedió espacio a un alivio temporal. Ella entendió que la experiencia era, antes que nada, una misión de redención para aquella alma antigua. A partir de ese momento, Robles dejó de ser la fuerza que se opone y se convirtió en un aliado vacilante, un hombre de semblante pálido y razonamiento afectado. Él sabía que necesitaba encontrar a la única persona que podría confirmar la revelación íntima e inédita: la pianista, la tía Teresa. El siguiente paso fue trazado no por la razón, sino por el corazón de una madre que aceptaba el misterio de la reencarnación para salvar a su hija. Necesitaban encontrar a doña Carmen, la pianista de Almarríos, la única guardiana viva de aquel secreto íntimo. El micrófono de listón, el objeto de metal frío, permanecía como un detalle inquietante que invitaba a continuar. Un símbolo que había causado el dolor excruciante de la culpa y ahora señalaba el camino hacia el alivio. La verdad estaba por ser confrontada, y la única forma de silenciar el lamento de la cantante sería a través de un pedido de disculpas. La búsqueda del perdón llevó a Valeria y al doctor Robles, ahora un aliado de semblante pálido y razonamiento afectado, a la pequeña ciudad de Puebla. Rastrearon a doña Carmen, la pianista de Almarríos, la única persona viva que podría confirmar el secreto de la palabra alterada y el lamento de una promesa rota. El domicilio encontrado, tras largas horas de investigación en el archivo del musicólogo, era un pequeño apartamento en el tercer piso, bañado por una luz amarillenta y recluido, como un relicario de memorias intactas. Doña Carmen vivía allí, guardando silencio por décadas, una guardiana solitaria de un trauma compartido. El enfrentamiento final fue sensorial, pero sobre todo silencioso. La puerta rechinó al abrirse, y entraron en un ambiente donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 50. El olor era a jazmín antiguo y polvo fino. En el centro de la sala, sentada en un sillón de terciopelo descolorido, estaba doña Carmen. La anciana, de cabellos blancos meticulosamente peinados, los miraba con la dignidad cansada de quien espera algo desde hace mucho tiempo. No hubo palabras. La mirada de la anciana pasó por Valeria y se fijó en Renata. El punto álgido de la tensión no vino de un grito o de una revelación estruendosa. Vino del silencio ensordecedor que se cernió entre la niña de 4 años y la pianista de 80. No hubo reconocimiento de madre o hija. Hubo el reconocimiento entre dos artistas, dos almas que habían compartido un escenario, un sueño y, por fin, un trauma. La mirada de doña Carmen era de quien veía no a una niña, sino a un fantasma melancólico, la joven artista que ella había amado y perdido. El clímax se volvió auditivo. El doctor Robles, con los ojos húmedos, sintió que necesitaba una confirmación final, no para su razón, sino para su paz. Instigó a Renata con una voz casi inaudible. «Renata, canta la canción, la del adiós en la niebla». La niña, que había permanecido en un estado de catarsis silenciosa desde que entraron, obedeció. Se posicionó en el centro de la sala, el cuerpo pequeño asumiendo una postura dramática, y entonó la canción no grabada, la melodía prohibida que había venido del pasado. La voz que salió de sus labios no era infantil, era la voz madura, potente y llena de patos de Almarríos. Cantó el lamento, el dolor de la despedida incompleta. Y entonces Renata hizo lo que la cantante había hecho la noche de su muerte. Cantó la canción entera, pero en el verso crucial, en el momento de mayor emoción, insertó la palabra alterada,
el error impulsivo que rompió la concentración de Alma y la desequilibró. Doña Carmen no se derrumbó por haber escuchado la voz de su amiga. Se derrumbó por haber escuchado el lamento de la promesa rota. La pianista y Alma Ríos habían jurado enterrar aquella canción y, principalmente, aquella palabra que había causado tanto desespero. Al escuchar el error resonar en la voz pura de la niña, la anciana comprendió. El alma de Alma había regresado, no para la gloria, sino para confesar y buscar el perdón. Las emociones alcanzaron el punto álgido. Era el momento de catarsis. En medio de las lágrimas silenciosas, doña Carmen se levantó y fue hasta un baúl de madera oscura en la esquina de la sala. Lo abrió con manos temblorosas, revelando su más sagrado secreto. Allí dentro, guardada como un relicario de amor y culpa, estaba la partitura original, escrita a mano, amarillenta por el tiempo. Y en el margen, al lado del verso trágico, con la caligrafía elegante de Alma, estaba la anotación de la palabra alterada, el detalle íntimo que solo las dos conocían. El secreto incuestionable estaba allí, blanco sobre negro, confrontado por la voz de la niña. El enfrentamiento interno entre fe y razón, miedo y aceptación, vida y muerte, se resolvió en un silencio. El doctor Robles se apoyó en la pared, la ciencia inclinándose, humillada ante la evidencia de la emoción humana que trasciende el tiempo. Valeria sintió la tensión vaciarse de su cuerpo, sustituida por una aceptación profunda. Su hija estaba allí, no como un misterio a ser resuelto, sino como un vehículo para un ajuste de cuentas espiritual. La tensión alcanzó el pico y hubo una liberación emocional. El silencio en el pequeño apartamento de Puebla era denso, repleto de medio siglo de dolor y secreto. Doña Carmen, la pianista, sostenía la partitura amarillenta, sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en la niña. La revelación íntima, la palabra alterada y la culpa de la distracción ya no podía ser negada. La presencia que resistía, el doctor Santiago Robles, se había transformado de escéptico a testigo, su razón rota ante la evidencia emocional. Su silencio ahora era de respeto, no de juicio. Valeria se arrodilló, acercándose a la anciana, no para pedir pruebas, sino para implorar el alivio para su hija. Había aceptado que la niña era solo el vehículo de un trauma ajeno, y su misión ya no era desentrañar, sino curar. El ritual de perdón fue sencillo e íntimo. Valeria tomó las pequeñas manos de Renata. «Di lo que tengas que decir, Alma», susurró, dándole permiso a la cantante para hablar a través de su hija. Renata, o el alma de Alma Ríos, miró a su pianista y, con la voz clara y melodiosa que había marcado una época, dijo la única frase que había quedado suspendida en el tiempo: «Lo siento, Teresa. Lo siento por la palabra y por la promesa». Doña Carmen asintió, las lágrimas surcando su rostro arrugado, y respondió con una voz antigua: «Está perdonado, Sirenita. Siempre ha estado perdonado». En ese instante, la tensión que había anidado en el cuerpo de Renata durante meses se disipó. Era como si una cuerda invisible se hubiera roto. El peso de la culpa y la vergüenza, ese patos intenso que no le pertenecía a una niña, desapareció de sus ojos. La artista había cumplido su redención. El alma de Alma Ríos había encontrado su catarsis a través de la inocencia de Renata. La cura de la culpa se manifestó de forma inmediata. Al salir del apartamento de doña Carmen, Renata era por primera vez solo una niña. Se agarró a la mano de Valeria pidiendo un taco de canasta y un agua fresca como cualquier niña de 4 años. La melancolía había desaparecido, sustituida por el apetito y la ligereza de la infancia normal. La voz poderosa y técnica, el dominio del patos y los recuerdos del pasado se esfumaron. La diva había dicho su última palabra. El trauma de Alma Ríos había sido curado a través de la inocencia de Renata. El escenario final es de una placidez casi melancólica.
Renata juega en el patio trasero de su casa en la colonia La Lagunilla, CDMX, el sol de la tarde iluminándola. Ella ríe, un sonido ligero e infantil, mientras juega con una muñeca, un interés que hasta entonces había sido inexistente. Valeria la observa, sentada en la acera, sintiendo el olor a tierra mojada y el calor del final del día. La historia termina con un doble cierre. Cierre emocional, aquel fue el final de la jornada, el alivio que la madre y la hija necesitaban. Encontraron la paz, incluso sin poseer todas las respuestas. El doctor Robles se retiró silenciosamente de la vida de Valeria, pero ya no era un escéptico. Era un hombre que había aprendido que no todo necesita ser descifrado, sino aceptado como parte del tapiz humano. Algunas canciones son demasiado grandes para ser cantadas en solo una vida, pero lo suficientemente pequeñas para ser concluidas con un pedido de disculpas susurrado a través del tiempo. El ciclo estaba completo. Valeria sonríe, observando la rosa mecerse suavemente en el patio. La rosa es la misma flor en el broche de plata que había encontrado, el mismo símbolo del secreto de Alma Ríos. El misterio final permanece, flotando en el aire como un perfume de jazmín antiguo. A fin de cuentas, ¿quién regresó? La artista que necesitaba probar su talento inmortal, la diva que ansiaba la gloria y el reconocimiento, o el alma simple que necesitaba desesperadamente perdonarse a sí misma por su error fatal. Lo que realmente nos define, el legado que dejamos o el perdón que buscamos. La respuesta permanece en el silencio de aquella tarde en la Ciudad de México, un detalle inquietante que invita al público